Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Seguro, usted mismo conoce todas estas historias. Me refiero a las malas viviendas y las malditas casas. Yo mismo he leído muchas de ellas. Dicen que detrás de cualquier mala vivienda hay una cadena de eventos siniestros e inexplicables que inevitablemente preceden a la narrativa descrita y a veces incluso son su causa. Si es así, entonces el apartamento NUO 56 en el edificio NUO 278 de la calle San Juan era una especie de excepción a la regla. En su momento, cuando decidí jugar al detective y comencé a interrogar, buscar en Google, hojear en la biblioteca archivos de viejos periódicos, no pude encontrar nada interesante al respecto. Construida en tal año, puesta en funcionamiento en tal año. En el apartamento no se colgaban, no se cortaban las venas, no desaparecían sin dejar rastro y no enloquecían. No vivían psicópatas, sectarios u otras personas siniestras. Las abuelas del rincón del patio no murmuraban sobre el apartamento, ni siquiera tenía una reputación notoriamente mala. En el apartamento siempre vivieron personas bastante comunes y vivieron durante mucho tiempo, y si se mudaban, también por razones bastante comunes. En resumen, si la casa tenía su propio oscuro secreto, la causa principal de los eventos que contaré a continuación, nunca logré descubrirlo. Sin embargo, siempre estuve convencido de que algo no estaba bien con la casa. Había algo incorrecto en ella, algo oscuro, acechando en la penumbra de las habitaciones polvorientas. Lo más extraño para mí fue que, como si nada, nadie parecía darse cuenta de ello. Por supuesto, después de muchos años, cuando crecí, me fui de nuestro desagradable vecindario a otro, casi igual de desagradable. Comencé a dudar de la veracidad de mi propia investigación. Como cualquier niño, podría inventar algo, imaginar algo. Algunos encuentros casuales impulsaron mi imaginación infantil, y así nació otra leyenda urbana en mi mente. Al menos, eso es lo que pensé últimamente. Pero literalmente ayer, rebuscando entre montones de trastos y encontrando mi viejo diario, me senté a leerlo y mi escepticismo se tambaleó. Dudé mucho antes de contarles esta historia. Después de todo, no pretendo absolutamente nada, y sinceramente casi no entendí nada. Como podrán adivinar, viví cerca del apartamento NO 56. De hecho, mi interés fue provocado no tanto por la proximidad, sino por un incidente específico de mi infancia temprana. Tenía unos 5 o 6 años en ese entonces. Todavía no iba a la escuela y mi mamá me llevaba a todas partes. Así fue como llegué al apartamento, donde en ese momento vivía la amiga de mi mamá. Las mujeres rápidamente se encerraron para charlar en la cocina, y a mí me dejaron a mi aire en una de las habitaciones. Es curioso que todos los eventos siguientes se borraran completamente de mi memoria, pero todo lo que ocurrió antes lo recuerdo con una precisión sorprendente. Recuerdo el olor agrio y naftalínico de la habitación, donde un tapete estaba extendido en el suelo. Recuerdo el espejo agrietado sobre la cómoda y las monumentales paredes armario, también de estilo viejo. Fotografías en blanco y negro enmarcadas. Recuerdo mis simples juguetes, dinosaurios de goma mordisqueados con los que jugaba en el suelo. Me cansé rápidamente de los juegos y con curiosidad infantil comencé a explorar la habitación. Recuerdo cómo subí a la cómoda y empecé a abrir las puertas de los armarios una por una. El siguiente recuerdo es el rostro pálido de mi madre, inclinándose horrorizada sobre mí. Dicen que grité y me contorsioné en algún tipo de ataque durante casi 1 hora antes de que pudieran calmarme. Mi papá corrió. Llegó la ambulancia, me llevaron y apenas recuerdo algo más. Mi mamá luego contó que escucharon desde la habitación un grito tan desgarrador que al principio ni siquiera entendió que era yo quien gritaba. Me retorcía por el suelo y solo me calmé después de que el médico que llegó me inyectara algo. Se armó un escándalo terrible, casi nos quitan la patria potestad, pero al final
no encontraron ni un rasguño en mí. Resultó que estaba ileso, y el asunto se archivó. Lo mismo no se puede decir de mi estado psicológico. Después de ese incidente, no hablé durante casi un año. No recordé lo que sucedió o lo que vi, naturalmente. Por cierto, gracias a este incidente, ingresé a la escuela un año después, y luego repetí el primer grado 2 veces, es decir, el apartamento tuvo un impacto en todo mi futuro, y no para bien. Sin embargo, esa es otra historia completamente diferente. Me llevó un par de años recuperarme, después de lo cual el apartamento ocupó todos mis pensamientos. Comencé a llevar algo así como un diario, en el que registraba mis observaciones, teorías y eventos relacionados de alguna manera con él. Mucho de lo que está allí son mis conjeturas, algunas coincidencias posibles y pequeños eventos que apenas valen la pena contar. Honestamente, no sé cuánto interesaría esto a un lector externo, ya que no contaré algo claramente aterrador como sueles esperar de este tipo de historias. Es decir, no hubo saltos de criaturas invisibles por el apartamento, fantasmas aullando en el armario por la noche, o alguien mudándose y siendo encontrado muerto. No, todo sucedía de alguna manera diferente. Por lo tanto, simplemente relataré algunas historias de mi diario, de las cuales fui testigo y que recuerdo mejor, sin intentar explicarlas o relacionarlas entre sí. El primer incidente ocurrió durante los años en que la amiga de mi mamá aún vivía en el apartamento. Vivía sola, sin familiares ni hijos. No se quejaba de ninguna actividad paranormal, pero aquí está lo que me sucedió específicamente a mí. Una tarde, me disponía a salir por asuntos propios. Salí al rellano de la escalera y noté que la puerta del apartamento estaba abierta de par en par, y desde el recibidor se filtraba una cálida luz tenue. No le di importancia y estaba a punto de bajar cuando escuché murmullos. Presté atención y de inmediato vi entre las sombras a alguien subiendo lentamente por la escalera. Me quedé paralizado en el lugar. Es difícil de explicar, pero cuanto más cerca estaba, más me invadía un miedo inexplicable e indescriptible. Era un anciano encorvado y alto, muy alto. En la penumbra era difícil distinguir, pero me pareció que su joroba apenas no tocaba el techo. Al menos, era una cabeza más alto que cualquier adulto que conociera. Su cabeza alargada, completamente calva y con protuberancias, se balanceaba rítmicamente cuando avanzaba pesada y muy lentamente por los escalones, apoyándose en la barandilla. No había nada espantoso explícito en su apariencia, pero en la figura misma, en sus movimientos, se filtraba algo antinatural, algo incorrecto, como si un maniquí animado se moviera o algo intentara imitar el comportamiento, los movimientos y la habla humanos, pero saliera mal. Y la conciencia de eso realmente asustaba. El anciano seguía murmurando la misma canción, repitiendo las palabras: Robin Bobbin, Barabek. Se comió 40 años, y una vaca y un toro, y el carnicero torcido. Lo miré fijamente, incapaz de moverme del lugar. Su apariencia, su presencia aquí, en ese pasillo, esa alegre canción infantil que tarareaba. La falta de coherencia con la realidad era monstruosa. Quería gritar, correr a mi apartamento y cerrar la puerta, pero no podía. Mientras tanto, el anciano superó el tramo de escaleras y, sin siquiera mirarme, entró en el apartamento. La puerta se cerró. La luz del recibidor se apagó. Permanecí como estatua durante unos 10 minutos. Incluso me armé de valor para golpear tímidamente la puerta, pero nadie abrió. Y por supuesto, ningún anciano pariente de la amiga de mi mamá visitó ese día. El siguiente caso ocurrió mucho después, cuando al apartamento se mudó una pareja de ancianos muy cultos. Yo era un estudiante de 14 años, y en cierta ocasión, al regresar a casa, encontré a la vecina en el porche, aterrada, solo con una bata y pantuflas. Lloraba y balbuceaba algo incomprensible, de lo cual no podía entender absolutamente nada, pero de inmediato entendí que se trataba de la Akbartira,
En ese momento me sentí un poco desconcertado, pero traté de tranquilizarla y me ofrecí a acompañarla, mostrando así que no podía haber nada aterrador en el apartamento, aunque yo mismo lo esperaba. Subimos al piso. Entramos al pasillo. La puerta no estaba cerrada con llave. Fuera el sol brillaba, era de día, y el apartamento parecía normal. No había nada siniestro en él. Pero la mujer estaba realmente asustada, y su pánico empezó a contagiarme poco a poco. «Allí, hijo». Entramos al salón, y ella señaló una pequeña puerta de madera. Esta conducía a otra habitación, más bien una especie de almacén, sin ventanas, de unos 3 por 5 metros, muy polvoriento. En el suelo había pelotas de juguete para niños, algún tipo de basura, había una mesa. Sobre ella, una hermosa pero sucia lámpara, vajilla, aparentemente antigua. En el techo, colgada de un cable, una bombilla. No había nada más en la habitación. Me sentí aliviado. Traté de tranquilizarla y le expliqué que no había nadie en la habitación, que probablemente le pareció algo, pero ella simplemente rompió a llorar. El problema no estaba en eso, sino en la habitación misma. La mujer juraba y me aseguraba con firmeza que nunca había tenido una puerta ni esa habitación en su apartamento. La descubrió solo por la mañana. Apenas echó un vistazo dentro y salió corriendo a la calle. Y podía entenderla perfectamente. Sobre la mesa, cubierta con una capa de polvo de centímetros, se veían claramente las numerosas huellas de manos, grandes y pequeñas, claramente no pertenecientes a la anciana. Esa misma noche escuché el rugido de un taladro y el sonido de muebles siendo movidos. Los ancianos ya no volvieron a aparecer en el apartamento. Escuché que empezaron a alquilarla. No sé por qué simplemente no se deshicieron de ella. Otra historia completamente desquiciada. La conozco de oídas y no estoy seguro de su veracidad. Hubo un tiempo en que el apartamento fue alquilada por un hombre solitario de unos 40 años, el señor Alberto. Un buen tipo, solo que le gustaba demasiado la bebida. Vivió allí durante un tiempo y luego se mudó. Después de unos años, nos encontramos con él en compañía. Tomamos algo y empezamos a hablar. Dado mi interés patológico por la desafortunada propiedad, no pude evitar preguntarle: «Ya sabes, has oído que el apartamento es malo. ¿Cómo fue vivir allí?». El señor Alberto se quedó en silencio por un momento. Luego se rió y dijo: «Oh sí, después de eso casi dejé de beber». «¿Por qué te ríes?». «Llegué a delirar, llegué a la fiebre». Y contó una historia así. En resumen, me fui, dice, a una borrachera. Bebí sin parar durante una semana. Corría de casa al kiosco, ya sabes cómo es. Y un día, en uno de esos días, me despierto porque alguien me está acariciando la cabeza. Abro los ojos y veo un enorme escarabajo en la cama junto a mí, acariciándome la cabeza y diciendo: «Perdóname, perdóname, ¿por qué estás mirando así?». Así fue todo. Por supuesto, me quedé atónito, pero no demasiado, estaba borracho. De manera absurda, lo que me asustó no fue tanto el escarabajo como la forma en que entró en el apartamento. Pensé que no cerré la puerta. Salí al pasillo. Miré. No. Todo estaba cerrado. Volví a la habitación. El escarabajo estaba en la cama. Enorme. Con altura humana, negro, moviendo las mandíbulas, mirándome. Ahí fue cuando me asusté en serio. Me embriagué, pensé. Necesito ir urgentemente al kiosco, curarme, y esta obsesión se irá. Y eso hice. Regresé, me emborraché, pero el escarabajo no desapareció. ¿Cómo decirlo? De repente se metió en la bolsa que traje, sacó algo, bebió. En resumen, suena como algo estúpido, pero empezamos a beber juntos. Con el escarabajo sí, turnándonos para conseguir más. A veces yo iba al kiosco, a veces él desaparecía y luego volvía. Y las conversaciones empezaron, suena tonto, pero sobre cosas muy normales, política, mujeres. No sé cuánto estuve así, me pareció, no lo creerás, un par de días.
Probablemente en ese momento me volví completamente loco. Bebí sin parar, no dormía. Además, lo extraño fue que, por mucho que bebiéramos, yo no me embriagaba. Claro, me embriagué, pero no podía emborracharme hasta caer muerto. Pero tampoco podía dejar de beber. Al borde de la conciencia, entendía que todo esto era una locura, pero no podía hacer nada al respecto. El incidente se resolvió. Me arrastraba tras otra dosis, y sin poder mantenerme en pie caí. No pude levantarme. Alguien llamó a la ambulancia. Me desperté en el hospital. Bien, sobrio y golpeado, volvía luego por mis cosas al apartamento. Me echaron y con razón. No vi al escarabajo. Y nunca lo había visto. El vodka es una cosa terrible, hermano. El señor Alberto se rió a carcajadas, y de hecho, contaba todo esto como una especie de broma. Como se puede ver, toda esta actividad paranormal en el apartamento, aunque espeluznante, parecía inofensiva en su mayoría. En última instancia nadie desapareció. Murió ni resultó herido. En su mayor parte fue así, pero no siempre. Y aquí tienes otro caso. Ocurrió durante el período en que se estaba alquilando el apartamento, y los nuevos inquilinos estaban haciendo una fiesta ruidosa. La música retumbaba, se escuchaban improperios, el humo llenaba el pasillo. Los vecinos que intentaron detener este desorden fueron mandados al diablo, y la policía llamada no se apresuró en llegar. Resultó que fue en vano. En algún momento, los exhaustos residentes se resignaron y simplemente esperaron a que todo terminara por sí mismo, pero terminó de manera inesperada. En mitad de la noche, se escuchó un grito desgarrador de una mujer desde el apartamento. Con un presentimiento ominoso, salí al pasillo, donde ya se agolpaban adolescentes asustados, policías desconcertados y vecinos que susurraban entre ellos. Me invitaron a entrar y lo vi todo por mí mismo. Entramos en una habitación donde en un rincón se acurrucaba alguna criatura temblando por todo el cuerpo. Me estremecí, y solo después de mirar más de cerca, me di cuenta de que era una persona, una joven, muy pálida, desnuda y cubierta de alguna sustancia viscosa. No sé qué sucedió, pero no tenía pelo en la cabeza, cejas ni pestañas, no tenía orejas, no tenía dedos en las manos ni en los pies ninguno, no había sangre. Las heridas en estos lugares parecían estar congeladas. La carne rosa pálida rodeaba cuidadosamente los trozos de hueso cortados. No reaccionaba a nada. Miraba sin sentido sus propios muñones, sollozando suavemente, revolcándose en un charco de moco transparente. La vista me dio náuseas. Los policías se recuperaron rápidamente y comenzaron a arrestar a los participantes de la fiesta que no tuvo lugar. No se atrevieron a acercarse a la chica. No sé qué le sucedió después, ni si pudo contar algo. En una hora completa de papeleo y otras formalidades, no pronunció una sola frase coherente, y la llevaron en una camilla fuera del apartamento. Simplemente gimoteaba y agitaba sus muñones en el aire. Una visión horrible. Algo terrible le sucedió. El apartamento la castigó. Eso creo. Por supuesto, me encantaría saber los detalles de esta historia, pero las autoridades se hicieron cargo, ¿y quién va a rendir cuentas ante un estudiante de 18 años? Es notable que una historia similar le ocurrió a otro hombre. Al parecer, se despertó un día y se dio cuenta de que le faltaban un par de dedos en la mano. No había sangre, como si hubieran sido cortados con un láser. Lo gritó, por supuesto, vinieron los médicos. Aunque la historia no terminó de manera espantosa, el hombre aparentemente no entendió nada. Vivió en el apartamento durante mucho tiempo y con él, extrañamente, no ocurrió absolutamente nada más. Aquí tienes. Como se puede ver, todas estas son historias separadas, no relacionadas entre sí, y por más que lo intenté, no pude encajar estas y muchas otras extrañas situaciones en algún tipo de sistema. Simplemente sucedían con diferentes personas, en diferentes momentos, y cada vez de manera diferente. Sin embargo,
Algunas regularidades en el comportamiento del apartamento sí existían. Incluso las mencioné y enumeré especialmente en mi diario. Por ejemplo, en el apartamento, cualquier reloj mecánico se negaba a funcionar. Simplemente se detenían. Esto ocurría mientras que con los relojes electrónicos, en la computadora y teléfonos, no pasaba nada. Además, el apartamento, por así decirlo, a veces le gustaba cerrarse con llave. Esto sucedía bastante a menudo. El dueño se iba a algún lugar, luego regresaba, metía la llave en la cerradura, pero la puerta no se abría. El cerrajero llamado desde el servicio comunal usualmente no podía hacer nada. La puerta parecía crecer en la pared, la cerradura se atascaba. Esto podía durar varias horas. Luego, después de algún otro intento, la cerradura giraba como si nada hubiera pasado y la puerta se abría. Recuerdo que esto siempre desconcertaba a los nuevos inquilinos, y los cerrajeros locales incluso se acostumbraron, a veces negándose a venir, diciendo que pasará por sí solo. La situación con los animales también era extraña. Nunca había mascotas en el apartamento, simplemente no se aclimataban. Al entrar, las mascotas comenzaban a comportarse inquietas, los gatos huían, los perros atacaban a todo el mundo. Al final, los propietarios de alguna manera tenían que deshacerse de ellos. Otra cosa eran las aves. Cuervos, palomas, gorriones. A veces revoloteaban frente a las ventanas, golpeaban los cristales. A veces desaparecían repentinamente, pero de alguna manera mostraban un interés patológico por el apartamento. Personalmente muchas veces atrapé pájaros revoloteando por la habitación que se colaban por la rendija de la ventana. ¿Por qué sucedía esto? No lo sé. Y por supuesto el piano. Temprano, muy temprano por la mañana y generalmente en primavera, resonaba desde el apartamento una melancólica música de piano. Es uno de mis recuerdos más antiguos. En la infancia, apenas despertándome en la penumbra cuando toda la casa aún estaba dormida, escuchaba esta melodía triste a través de la pared. En ese momento, no me pareció extraño. Casi todos los vecinos la escuchaban, muchos de ellos. Pero nadie pudo determinar la fuente. Nadie en nuestra casa y en nuestro pasillo jamás tocaba el piano. Aquí está. Por cierto, sobre el piano. Otra historia, quizás la última. Ese día me desperté con esa opresiva melodía y ya no pude volver a dormir. En ese momento sabía que no tenía fuente, que fluía directamente desde las paredes, y eso era inquietante y aterrador. Me levanté de la cama, tomé café, intenté ocuparme con algo, pero no podía concentrarme en nada. No sé por qué, pero miré al pasillo y para mi horror, vi que la puerta del apartamento estaba abierta. En ese momento, la decisión más sensata era volver a mi habitación, cubrirme la cabeza con la manta, taparme los oídos y fingir que no estaba pasando nada, ya que una puerta abierta de par en par a las 4 de la mañana no auguraba nada bueno. No sé por qué fui allí, pero por más tonto que suene, sí fui allí, en plenas tradiciones de películas de terror espantosas. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad y pude distinguir las formas de los objetos. En el pasillo, la música parecía volverse más fuerte. Me pareció que venía de la cocina. Con el corazón latiendo fuerte me arrastré hacia allí, y fue entonces cuando empezaron las rarezas. La cocina tenía un aspecto normal, pero era como si fuera más grande, más larga de lo que debería ser. Me pareció que el final de la habitación se extendía más allá del perímetro de la casa, y apenas podía verlo. Pero el verdadero shock llegó cuando llegué a la pared opuesta. Había un pasillo al lado que claramente no debería estar allí, un pasillo hacia la escalera. Una escalera de concreto normal que subía hacia arriba, al cuarto piso aparentemente, o no sé a dónde. Superando el fuerte deseo de huir, subí lentamente por ella, llegando a un pasillo bastante estrecho. Ya no era el apartamento de la era soviética, techos altos, incluso muy altos, un pasillo largo que, en nuestro mundo real, debería estar en algún lugar afuera,
en la altura del cuarto piso. Al final del pasillo había luz. De puntillas, pegado a la pared, casi me arrastré por él y me llevó a una habitación. La fuente de la música estaba allí. También había una lamparita encendida. Fue allí donde vi algún tipo de movimiento. No entendí de inmediato qué era exactamente. No tuve el valor de acercarme más y mirar dentro de la habitación, así que observé desde el pasillo, viendo solo su parte angular. La pared de la habitación era una continuación de la pared del pasillo. Justo a lo largo de la pared estaba el piano. Pero nadie estaba sentado detrás de él. Sobre las teclas, una docena de largos, apéndices pálidos, tallos, se deslizaban hábilmente desde los pedales hasta las teclas, reproduciendo la misma melodía que había escuchado muchas veces. Al principio pensé que era alguna construcción mecánica que alguien o algo manejaba allí, pero cuanto más me fijaba, más claro sentía cómo se me erizaban los pelos de la cabeza. No podía haber errores. Eran dedos. Vi claramente uñas largas pero bastante humanas, pliegues de piel. Los dedos de una criatura que estaba en algún lugar allí, en la profundidad de la habitación, no sé qué tan lejos, tocando el piano. En ese momento decidí que era suficiente para mí. Al diablo con todo esto. Al darme cuenta de que la puerta podía cerrarse en cualquier momento y que me quedaría solo frente a eso, me invadió el horror. Retrocedí, y en ese momento la música se detuvo. Los dedos se quedaron inmóviles, exprimiendo la última, larga y angustiosa nota del instrumento. En ese momento lo entendí todo. Lo entendí incluso antes de que, desde el marco de la puerta, emergiera lentamente el rostro de alguien alargado y de forma irregular. No me molesté en mirarlo. Me di la vuelta y salí corriendo. Afortunadamente el pasaje estaba en su lugar. Ese día deambulé por las calles durante mucho tiempo, incapaz de obligarme no solo a volver, sino incluso a acercarme a casa. Me vio y no sabía cuáles serían las consecuencias. Mucho después, dormí con la luz encendida, y me sobresalté ante cualquier ruido, esperando que el apartamento quisiera deshacerse de un testigo innecesario. Pero absolutamente nada sucedió. La música continuó tocando como si nada, y cada vez que escuchaba el piano, intentaba inútilmente alejar la imagen de esos horribles dedos, haciendo clic en las teclas. Entonces, ¿por qué cuento todo esto en primer lugar? ¿Y por qué de repente empecé a buscar y releer mi diario de adolescencia? Resulta que hace apenas unos días me topé con un anuncio de venta de ese mismo apartamento, y estoy pensando en comprarlo. Tomar un préstamo en el banco o vender la herencia que me tocó, no importa. Estoy de acuerdo en que suena tonto, teniendo en cuenta todo lo que acabo de contar. Simplemente miro mi vida actual y me doy cuenta de que nunca pasará algo significativo o simplemente interesante en ella. Todos los recuerdos brillantes y verdaderamente vivos, de alguna manera estaban relacionados con el apartamento. No estoy tratando de decir que soy especial o que lo necesito más que nadie. Simplemente, durante todo el tiempo de mis investigaciones, la única conclusión a la que llegué es que el apartamento es algo así como una imposibilidad, un milagro. Sí, aterrador y desagradable, pero aún así, un milagro. Y todo el mundo a mi alrededor se esfuerza por no notar este milagro, mientras que yo simplemente lo temía, escondiéndome detrás de mi diario. Después de todo, ¿quién dijo que los milagros deben ser pulcros y cómodos? Quizás los verdaderos milagros no son para las personas. Hay algo más. Al principio mencioné que no recuerdo lo que vi cuando era un niño de 5 años. No es del todo cierto. O mejor dicho, no recuerdo, pero todas las noches sueño el mismo sueño. Se repite en diferentes variaciones, pero la esencia no cambia. En el sueño, entro en el apartamento, donde es cálido y acogedor. Las luces están encendidas en las habitaciones, y en la cocina están sentadas mi difunta madre y abuela. Me sonríen, y siento el olor familiar de las tartas desde mi infancia. La tetera hierve en la estufa, y en algún lugar sobre el techo suena el piano, pero ya no me asusta.
Ahora siento que estoy en casa. Intercambio algunas frases normales e insignificantes con ellas y entro en esa misma habitación con la que todo comenzó. Al igual que en mi infancia, me subo al aparador y abro las puertas batientes de los armarios. Una oscuridad infinita, sorprendentemente profunda, me ciega por un segundo. Y en esa oscuridad, una tras otra, comienzan a encenderse las estrellas más brillantes. Estrellas, miles de estrellas. Me atraen hacia allí y se mueven hacia mí a una velocidad frenética. Retrocediendo caigo al suelo de la habitación y despierto. No sé qué es esto, un recuerdo real, algún tipo de señal o incluso una trampa. Pero esta vez estoy decidido a llegar hasta el final. Esta vez creo que no me echaré atrás. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.